Uno vuelve a la industria porque yo creo que nos mueve a todos los que estamos en esta industria, por lo menos la pasión. Fue algo que nací con eso, lo crié y lo vi crecer y de repente se te va de las manos, es duro, es difícil. Y bueno, lo primero, lo más difícil, conseguir los recursos, todo el tema, pero yo venía absolutamente convencido de que era algo que tarde o temprano iba a llegar y el hecho de ser el primero nos iba a dar una cierta ventaja sobre los demás. Así que el año 90, una vez mi padre me dijo, mira, es mucho más lindo tener una buena empresa, una linda empresa que tener plata en la cuenta corriente. 10 veces más gratificante. Bueno, Mauricio, es un placer tenerte aquí. Yo sé que a ti no te gusta. Un gusto tenerte a ti, Rafa. Estamos por Chile, disfrutando de Santiago, que la gente dice es más inseguro, pero ya le gustaría a muchos países de Latinoamérica estar como estáis vosotros. Es un placer, siempre te gusta estar low profile, ¿no? Como por debajo, pero gracias por dedicarnos tu tiempo. Sí, encantado. Tu historia es muy inspiradora. Como sabes, este podcast va dirigido a emprendedores, a gente que está empezando, que quiere montar su segunda sede, su tercera, y el viaje que has tenido tú en la industria es impresionante. Así que vamos a empezar un poco por cómo es ahora la nueva marca, el nuevo concepto que ha vuelto otra vez a los gimnasios a operar. Sí. ¿Cuál es el propósito de Elite, de vuestro nuevo gimnasio? Ok. Bueno, uno vuelve a la industria porque yo creo que nos mueve a todos los que estamos en esta industria, por lo menos la pasión. Yo creo que fue duro de una u otra manera el haber salido, haber vendido, sobre todo que siempre lo consideré como un hijo mío a Sportlife. Fue algo que nací con eso, lo crié y lo vi crecer y de repente se te va de las manos, es duro, es difícil. Entonces, pero la pasión por la industria, por el rubro, se mantiene. Y sentí que me faltaba algo. Esos años en que tú tienes el non-compete agreement, sumado a eso la pandemia y todo, nos dejó algunos años fuera, pero siempre en la mente volver. Pero ya desde una mirada distinta, ya no con el propósito de crecer y emprender y tener muchos gimnasios, sino que sinceramente más bien para estar en la industria, por la pasión que uno tiene, por lo linda que es, por lo contento que nos sentimos cuando estamos en ella, de poder compartir con la gente que hemos estado viajando, que hemos estado mirando. Y la verdad es que básicamente por eso nació de una u otra manera LIT, digamos, para volver a la industria de otra forma, con otro concepto que no era fácil. No era fácil porque casi todos los segmentos ya estaban muy bien posicionados y estaban muy bien, con muy buenos oferentes. Entonces tienes por un lado los high-end que ya están cubiertos, que tampoco no son para expandirse mucho, pero son importantes. Tienes los gimnasios tradicionales, después tienes los low cost, después tienes los boutiques, tienes los estudios. Entonces, bueno, ahí, ¿dónde entra? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? O dónde entramos a competir. Y la verdad es que, bueno, viajando bastante, leyendo mucho, yendo a todas las ferias que nos encontramos siempre, que es un agrado siempre, la verdad es que uno empieza a ver ciertas tendencias en el mercado, sobre todo post pandemia. Y lo que tratamos de hacer fue buscar cuáles eran esas tendencias y tratar de hacer con LIT lo que la gente de una u otra manera venía pidiendo o algo innovador o algo distinto que trajera o marcara esas tendencias, Bueno. básicamente. Y un poco el segmento de cliente al que atacáis con Lead, un público más joven, ¿no? Sí, bueno, yo diría que las grandes tendencias de post-pandemia, llamémoslo así, o lo que hemos venido mirando hay un público más joven, mucho más joven, en mayor cantidad, digamos, yendo a los gimnasios, es un público muy bien informado, muy conocedor del rubro, porque todo lo que necesitan saber lo saben en el instante, no se demoran nada, averiguan mucho
Y es un público muy tecnológico, Más exigente, ¿no? Ese público, desde mucho luego. más exigente y bien tecnológico. Entonces, la verdad es que eh, mirando algunas, a veces otras industrias también, que es algo que nosotros siempre hacemos, tratamos de traer algo que fuese un poquito más innovador. No es mucho lo que se puede innovar, un gimnasio finalmente es un gimnasio, pero darle un entorno que fuese diferente. Y eso tenía que ver con luces, pantalla, sonido, por eso el nombre un poco LED, ¿no? De encendido, prendido. Y lo que tú ves ahí cuando entras es básicamente mucho eso. Mucha pantalla, muchas luces, sonido, muy buen ambiente, muy buena onda, público joven y otra tendencia muy marcada, mucho equipamiento a fuerza, que es otra tendencia también clave en este último tiempo, como que la gente, mujeres y hombres, están más por ser fuertes que por ser fit. Sí, sí, sí. Entonces, eh, le dimos todo eso, tecnología, mucho equipamiento de fuerza, gente joven, luces, pantalla, y creamos un ambiente distinto un poquitito a lo que hay, pero sigue siendo un gimnasio y sigue siendo, ofrece más o menos lo mismo, pero eso de una u otra manera ha cautivado a gente joven y diría que tenemos un público, sí, bastante joven, por lo menos en Lead Fitness, muy marcado. Esta semana tuvimos un poco director y todo, y estuvimos viendo un poco las tendencias o los rangos de edad, los rangos entre mujeres y hombres y todo, y sí, un público mucho más joven del que normalmente teníamos en los gimnasios tradicionales cuando abrimos. Sí, una de las cosas que vemos en LIT es que, y estaba ahí observando en las redes sociales, que la gente se siente orgullosa de su gimnasio, ¿no? Y lo muestra, ¿eh? Cuando la gente joven está en un sitio, en un espacio donde le gusta, se hacen su selfie, mencionan al gimnasio, ¿no? Y es Sí, porque realmente habéis conseguido ese espacio, ¿no? Que es donde la gente sí, dice, hostia, esto me gusta y quiero mostrar que estoy aquí. Ese sentimiento de pertenencia lo habéis conseguido, así que enhorabuena. sí, sí, bueno, uno trata de hacerlo y a veces lo consigue, a veces no, pero sentimos que la gente está contenta. Qué Tenemos bueno. muy poca deserción de gente. Y esperamos que vayan sumando más gente, ojalá poder replicarlo en otros sectores también, no tan enfocado al público hacia arriba, sino que poder replicarlo. No es un gimnasio caro en general. Ticket medio, eh, más o menos, ¿cuánto es? yo diría que entre 40 y 50 dólares más o Ajá. menos, un ticket promedio. Y tenéis dos modelos, ¿no, Mauricio? Uno es más clases grupales, ¿no? O digamos, es ese concepto más de quizás un poco un público más mayor y el otro es el concepto más de gimnasio con máquinas de musculación más tradicional con un entorno mucho más diferente, ¿no? Pero hay dos modelos, ¿no? Dentro de Elite. Sí, sí, la verdad es que para nosotros el fitness engloba muchas cosas. Una cosa la tiene Elite Fitness, que es el gimnasio, llamémoslo tradicional, con equipamiento, con todo. Pero hay otro sector que tiene que ver con la parte clases, estudio, nosotros siempre la tuvimos juntos y esta vez decidimos hacer algo separado, pero desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista de percepción del lugar, son muy parecidos los Guardan una dos. identidad, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, Ujú. tú entras a un lado y entras al otro y sabes que estás en Lead, independiente que sea Bueno. Lead Fitness o Lead Studio. Así que no queríamos dejar de ofrecer algo que es natural en la industria, que son las clases, ¿cierto? Pilates, body combat, body pump, muchas clases de musculación, tenemos muscle lab, hay clases también de cardio adentro, pero todo en un ambiente de estudios y de clases dirigidas. En el fondo es como un multiestudio, que puede ser con 5 salas, 6 salas, 7, ahí vamos a ir variando, dependiendo un poco de las necesidades, un poco de la gente y lo que Sí, nos de las va ubicaciones, ¿no? También del segmento a también. que atiende. Sí, ahora no es un público muy distinto al de Elite Fitness, sí mucho más enfocado en mujeres, Claro, hay mucho más público femenino y en edad te diría un poquito mayor, un un poquito más poquito más grande. grande. Claro, al Sí. final tienen también más poder adquisitivo. Entiendo que este modelo es un poquito más Es un caro. poquito más caro, sí. Claro. Ya está en el orden de los 60, 70 dólares. Pero pueden ir a clases todos los días. Ahora,
si tú lo comparas con estudios de Pilates y todo, no resulta ser Claro. tanto más caro. Y al Tiene- final puedes acceder cuando quieras, ¿no? No tienes bonos, ¿no? no Digamos que... tienen libertad, se inscriben por el mes y pueden hacer las clases que quieran. La cantidad Y de Limited tiempo es que la quieran. consecuencia de todo lo que nos contabas, ¿no? Más de... ¿Cuántos años en la industria, Mauricio? ¿Cuándo empezaste? Empecé el 93, son más de 30 años. 30 Más de años 30 años en la industria y en ambas áreas, digamos, tanto en el área de gimnasio como en el área de distribución de equipo y todo. Entonces uno llega a conocer lo propio, lo ajeno, la competencia, lo de afuera, que es súper importante. Creo que si algo que pudiese recomendar es viajar mucho y ver lo que están haciendo afuera. Y no total. creer que lo de uno es como lo top o lo mejor. Siempre hay gente afuera haciéndolo mucho mejor que uno y siempre se puede aprender. Y no solo del rubro nuestro, sino que también aprender de otras industrias. Total. Somos parecidos a otras industrias, entonces hay muchas cosas que se rescatan. Sí, Se sí, rescatan. totalmente. Entonces, 30 años y la consecuencia elite, pero vámonos para atrás, el viaje, ¿no? Ahora estábamos Sí, viendo un recurso que probablemente vamos a grabar, que es cómo fundaste Sport Life, cómo llegaste a tener casi, ¿no? Yo con 50, 50 y tantas sí, sedes, entre propios y franquicias fueron más de 50 y recorriendo todo el país, desde Iquique hasta Punta Arenas. mira que Chile Y que tiene, Chile tiene es tiene largo, kilómetros, en pero extensión hacia abajo. era un poco en esa época la misión de la compañía, era llegar ojalá a todo Chile, no Y, y cu- solamente al público del sector ABC1 ni mucho menos, sino que la misión nuestra era esa, era llegar a todo el país con el producto y que ojalá todo el mundo hiciera deporte y ojalá a través de nosotros o a través de otros. y llega a 2016, venden la compañía a Bodytech. Sí, Eh, Cuando empieza en el año 93, ¿no? ¿Has dicho? 93 partimos ¿Cómo, nosotros, sí. cómo, cómo- porque yo siempre digo, gracias a vosotros, ¿no? A tipos como tú, como Edgar, como Guillola, como una generación que va un poquito por encima nuestra, no tanto, porque No, somos jóvenes, ustedes van mucho más adelante que nosotros, nosotros nos cuesta tenemos un nosotros poco una más. oportunidad mucho más fácil. O sea, hoy en día no es tan, o sea, ya no hay que concienciar tanto a que la actividad física te da más felicidad, te cambia la vida, y eso gracias a vuestro Sí. trabajo y al empuje, la energía, las ganas, y que os debemos mucho, muchas gracias. Pero en el 93, 1993, que los gimnasios eran Arnold Schwarzenegger o clases de aeróbic, ¿cómo entra Spotlight con esa disrupción de montar un gimnasio ya con todo lo que con toda esa visión que teníais? Sí, sí, bueno, a mí me ayudó mucho haber estudiado en Estados Unidos y haber tenido la oportunidad de trabajar en gimnasios allá. Claro. Y uno mira otras industrias, como te digo, y ve que al final todo lo que los americanos están haciendo bien, tarde o temprano llega acá. Segundo, toda la vida estuve en el deporte. Yo, la verdad, lo mío siempre fue el fútbol. Yo jugué fútbol muchos años, jugué acá en Católica, jugué en Estados Unidos, me fui becado. Entonces, lo mío siempre fue el deporte. Y estudié economía. Entonces, la verdad es que, y tuve la oportunidad, como te digo, de trabajar en un gimnasio allá. La verdad es que cuando entré a los pocos días dije, esto es lo que yo quiero para Chile, porque une muy bien mis dos pasiones, que Claro. es mi deporte, que he estado toda la vida, Y negocio, mi ¿no? carrera, mi negocio. Dije, esto es. O sea, y no lo pensé dos veces, dije, me voy a Chile y salvo que me pase un tren arriba mío, yo abro esto. Wow. Y bueno, lo primero, lo más difícil, conseguir los recursos, todo el tema, pero yo venía absolutamente convencido de que era algo que tarde o temprano iba a llegar y el hecho de ser el primero nos iba a dar una cierta ventaja sobre los demás. Así que el año 93 nos empezamos con el proyecto antes, empezamos en 91, 92. ¿Tú cuántos años tenías ahí, Lucio? 27, Wow. venía saliendo de la universidad Wow. con 25, me quedé un año trabajando en Estados Unidos, en el gimnasio, también estuve en banco, estuve en Ajá. Wells Fargo Bank allá, estuve haciendo toda mi práctica de la universidad, la estuve haciendo allá un año, me vine como a los 26, pero ya como te digo, me vine Tenías con claro. la idea, me demoré eso sí 2, 3 años en desarrollar el proyecto, y la verdad es que en esa época Spotlight marcó definitivamente un antes y un después. Además que hicimos un gimnasio grande, era 2000 metros cuadrados con equipamiento que no había acá. Habían algunos hoteles que tenían una trotadora o dos en general,
pero esto era algo bien puesto y la verdad es que, no sé, pensábamos tener 1000 socios a los 6 meses, 9 meses, y la verdad es que antes de los 2 meses teníamos ya más, Wow. pero había una necesidad. Y como te digo, y aprendimos mucho cometiendo muchísimos errores, todos los errores que te puedes imaginar. Los cometimos todos, de confiado, de aquí, con constructoras, con proveedores, con todo. La verdad es que uno aprende mucho de los errores. Una cagada de las más relevantes, Mauricio, que tú digas, hostia, me acuerdo de esta todavía, para que aquí nuestros emprendedores digan. Yo era muy confiado Ajá. y la verdad es que firmé contratos y después la gente desconoció firmas, desconoció los contratos o me querían subir a la arriendo y no me querían firmar los papeles, los documentos para la municipalidad. Y te lo cuento como anécdota, el primer gimnasio demoró una brutalidad de tiempo, pero básicamente por errores que fuimos cometiendo uno tras otro. Claro. Y después, aparentemente, aprendimos de todo eso. El segundo, tercer y cuarto salieron súper rapidito, pero el primero fue terrible. Duro, Sufrí ¿no? mucho. El primero siempre. Es que además yo creo que se juntaron muchas cosas que es como que el de arriba te dice, mira, si eres capaz de sacar esta Ya sí, adelante, ya vas con todo, ¿no? entonces sí, pero en esta te la voy a poner dura, Difícil, te ¿no? la voy a poner difícil. Me la puso increíble. 20 veces estuve a punto de abandonar, pero dije, no, esto va, sí o sí. Pero ahí es donde la inexperiencia, el no hacerte asesorar bien, la juventud, los deseos, las ganas, a veces te hacen Juegan malas pasadas, jugar ¿no? malas pasadas. Y Pero de sí, ahí a 50 y tantos clubes, o sea, ¿cómo ese proceso del primero al segundo, del te segundo al diría que normal? del primero al segundo fue un poquito más largo. Los demás ya vinieron a porque yo tenía una promesa de devolver el 100% del crédito que yo había pedido en 3 años. Era un tema que yo tenía y mientras no pague eso no me voy a meter en nada más. Así que me morí un poquito menos y la verdad es que lo pagamos y una vez que ya pagamos el crédito empezamos a tener crédito con los mismos flujos del Claro, gimnasio. claro. Y con eso ya fuimos abriendo, pues empezaron a dar muy buenas oportunidades. Empezaron a dar muy buenas Claro, es que oportunidades. rompiste el mercado, ¿no? Llegaste con un Sí, concepto que no un existía en un concepto que no año tan, existía. tan temprano. Sí, Y de 1 a 30, entiendo que hay muchas necesidades de financiación, muchos sí, retos de escalabilidad, de, oye, estandarizar procesos de construcción, de locales, de procesos de atención al cliente, de contratación. Em, ¿Qué recomendaría a la gente que está en ese proceso? Un buen equipo, delegar mucho. Bueno, primero vamos a empezar con la financiación. ¿Cómo conseguiste llegar a esos 50? ¿Siempre fue sí. No apalancado digo, en tu eran, eso sí, crecimiento? algunos eran franquicias, que Ajá, ayudaban, fueron al final 17, 18, 20 propios y 30 franquicias más o menos. Pero yo estuve básicamente ayudando en la construcción y en los contratos y todo de los 50. O sea, cada vez que había uno yo viajaba, veía el local, veía los planos, veía la construcción. Entonces estuve bien metido en todo siempre. Pero siempre preocupado, que para mí era muy importante, que al franquiciado le fuera bien. No claro. tan preocupado de que a mí me fuera bien con el franquiciado, sino que a ellos les fuera bien, porque en la medida que a ellos les iba bien, iban a seguir creciendo, iba a seguir creciendo la marca. Claro. Entonces muchas veces cedimos en un montón de cosas, pero siempre con la intención de que ellos tuviesen un buen negocio. Sí, eso lo Y, reconoce mucho Quique, ¿eh? Enrique, que le damos aquí un abrazo enorme, Enrique Venegas de Spotlight Sur, ¿no? Siempre sí, cuando habla de ti, es difícil encontrar un franquiciado que siempre diga, yo con Mauricio iría al fin del mundo, ¿no? no, es que como te digo, en momentos malos estábamos ahí para ayudarlo, en momentos buenos también estábamos ahí. Y cuando veía que estaban cometiendo un error, le decía, no. Claro, O me decía, revísame los contratos, le decía, no firmes esto. claro. ¿Pero por qué? Por esto, por esto, por esto. No firmes. Si quieres voy yo a negociar. Y yo iba a negociar los contratos por ellos. Qué Con bueno. algunas marcas grandes, no cobraban jamás un peso por eso. Y la idea, como te digo, era ayudarlo a que tuviesen un buen negocio. Porque si le iba a ir mal, me iba a jugar en contra. Total.
Y entonces, en términos de financiación, ¿llegaste a tener fondos de inversión o siempre los gimnasios propios fueron No, la verdad es que apalancados? siempre fuimos apalancados directamente por los bancos de acá. Ajá. Eh, Siempre con deuda, dos ¿no? cosas súper importantes. Tratar de tener buenos flujos, eso es una recomendación obvia. Lo otro, tener la contabilidad muy ordenada. Muy ordenada. Es algo que le recomiendo, yo creo que hoy en día a todo el mundo, ya lo sabe ya, pero insistir en y me remonto un poco a años anteriores, cuando tú veías cómo se manejaban los gimnasios. Y Sí, aquí, y en la Quebrada Aquí, en cualquier parte, era un sí, sí. negocio un poquito rústico. Sí, más de Pero autoempleo, poco ¿no? a poco se fue profesionalizando y hoy día hay muchos que ya están en la bolsa. Pero es clave porque si tu contabilidad está clara, está ordenada y los números son lo que son, te permite, si quieres crecer, pedir los flujos y los créditos que tú necesites, y si el día de mañana quieres vender, también te ayuda un Claro. montón. Entonces eso es clave y es algo que es una recomendación en este negocio y en cualquiera. Tú, Mauricio, eres muy de personas y yo lo sé porque hablo mucho con tu equipo, ¿no? ¿Cómo construye esa cultura Soy y muy es de, de perdón. personas, ¿no? Sí. Oye, de delegar, de darle al equipo la confianza para trabajar, operar y tomar decisiones. ¿Cómo construye eso una vez que empieza a escalar, ¿no? Y pasáis de 100 empleados a 200, 300? Sí. ¿O qué consejo le daría que la gente para No, o crear esa sea, cultura de yo creo empresa? que la clave para el crecimiento, para un desarrollo de cualquier negocio es tu equipo. Yo creo que si uno no tiene un buen equipo, se hace muchísimo más difícil crecer. Eh, y colocar las personas correctas en el lugar correcto. Y cuando definitivamente hay alguien que no tiene la cultura de uno, no tiene la cultura de lo que uno quiere, tarde o temprano no va a calzar. Y eso hay que darse cuenta lo antes posible. Hay un gran libro de Jim Collins que se llama Good to Great, que es muy, muy bueno, que ahí habla un poco de todo lo que es la construcción en equipo y la gente correcta, en el lugar correcto y todo. Eh, Qué difícil es eso, ¿no? Encontrar Sí, la gente sí, correcta en el lugar correcto. y hasta el día de hoy uno se equivoca, Obvio, ya. pero sí es clave tener un equipo afiatado, donde haya cultura. Yo creo que la cultura de la compañía y la gente, el equipo con el que trabajas es clave, que todos sientan lo mismo y que todos proyecten lo mismo dentro Total. de la compañía. Y llega el año 2013 y llega alguien por aquí, no sé si quién fue, de Bodytech y dice, oye, Sí, queremos comprar vuestro gimnasio. sí, Primero, bueno, cómo sienta eso a un papá de un hijo? sí, Me llevo a tu hijo, ¿qué te parece? es muy difícil, la verdad. Nosotros ya habíamos vendido una parte, yo partí solo el año 93, el año 2003 nosotros vendimos la mitad, el 50% a una familia acá que venía saliendo de Almacenes París, que es una gran cadena. Eso era un fondo de inversión o gente que Un venía family con office, un ¿no? family office, ¿sí? Ujú. Es que hasta el día de hoy somos socios en la otra empresa, qué Qué sé bueno. yo, y venían con muchas ganas de entrar al negocio del fitness. Y la verdad es que estaban mirando por un gimnasio. Y ahí yo ya llevaba 10 años y todo, vi gente que era gente muy seria, gente muy responsable y la verdad es que al final entre vender uno o dos le dijimos, ¿por qué no vemos la posibilidad de asociarnos y vendemos el 50% y nos quedamos los rollos, delegar un poquitito más, más que nada la operación, no tanto la parte de Estratégica, ¿no? inversión, sí. Y, y nos asociamos, por lo tanto nosotros seguimos como compañía, pero eran Sí, algunos ya había un fondos de viaje previo, ¿no? inversión, sí. Y con Nicolás, con Gigliola, con gente de Baitec, nosotros partimos hablando, si esto se concretó el 2012, 2013, yo creo que estuvimos 3 años. Wow. 3 años por lo menos entre ir, venir, Mirar. ir a Colombia, a ver qué es lo que estaban haciendo allá, qué es lo que estábamos haciendo acá. Nos costó mucho la decisión, nos costó mucho, a mí sobre todo por la pasión, porque era un hijo mío y todo, Total. pero ya había un directorio,
que creo que es súper importante también como consejo hacerse asesorar, tener un directorio, ojalá incluso gente que no sea de la industria, pero un directorio que te ordene legalmente, contablemente, operativamente, súper importante. Y la verdad es que el directorio en ese momento pensó que era una buena oportunidad, se veía gente muy seria y pensaron que ya después de 10 20 años se dieron todas las- los, los detalles como para poder hacer la venta. Y la concretamos más o menos el año 2012, 2013, pero estuvimos más de 3 años. Wow. Y la verdad es que es muy difícil. Sobre todo Sí, cuando, como te digo, cuando es como un hijo para uno, es muy difícil. ese proceso, ¿no? Ese viaje de que te quiten el bebé y luego el día después, ¿no? O sea, bueno, venden la compañía, seguramente tienes más dinero que antes, ¿no? Pero probablemente eso no nos hace más feliz, sobre todo con el tiempo. No, ¿Cómo, yo creo qué que pasa no. ahí? ¿Qué pasa ahí? No, no. Yo creo que Cuéntale un poco ese viaje a emocional, mí ¿no? una vez mi padre me dijo, mira, es mucho más lindo tener una buena empresa, una linda empresa, que tener plata en la cuenta corriente. Es 10 veces más gratificante. Sí, Y yo todavía lo pienso así. Yo creo que tener una bonita empresa, sobre todo algo que a la gente le hace bien, a todo el mundo le ayuda. Yo creo que, eh, eh, yo creo que es algo que conmueve y que gratifica mucho. Por eso te digo, y hasta el día de hoy fue muy difícil por mí, y ha sido muy difícil. y eso que seguía operando, porque nunca dejaste de estar cerca de la industria vendiendo maquinaria, ¿no? Con la distribución de Live Es en Chile. distinto, sí, es un poquito distinto. Nunca he dejado de estar, pero yo te diría que son sentimientos distintos, encontrados. Yo creo que el tema de los gimnasios te- Te llena más, ¿no? como que pierdes la referencia, pierdes ser referente en la industria y eso cuesta. Como te digo, había mucha pasión por el tema. Hoy en día, o sea, yo entiendo que en su día las valoraciones de las compañías en 2013 serían muy similares, ¿no? EBITDA por, y tú ya venías de la parte económica. Cuando dices tener la compañía muy ordenada desde el punto de vista contable, Sí, oye, hay empresarios que ya, increíble, ¿no? Y pasa mucho en el mundo de la tecnología, ya piensan desde que nacen en vender en unos años, ¿no? Eh, si tú volvieses a nacer para vender una compañía, que no es en este caso lo que creo que ahora mismo está no. en ese punto, eh, que aparte de la parte contable, qué le diría a la gente? Oye, un buen directorio, buenos números, Sí, buenos asesores. sí. Ahora, es distinto cuando uno hace una compañía y la hace pensando en vender, que cuando haces una compañía y de repente te aparece alguien Un de compra. comprador, ¿no? Son dos Mundos cosas, diferentes, ¿no? mundos diferentes, completamente distintos. Porque, te insisto, si yo tengo una buena compañía, una buena empresa y no tengo necesidad ¿Para qué, no? de vender, una necesidad, ni Dios lo quiera, alguna cosa que tengas que tener que sacar a algunos platas o algunas cosas que necesites por alguna urgencia, yo creo que no le recomendaría a nadie, así de cierto, vender. Si tienes pasión, te está yendo bien y estás en una linda industria y te gusta, por Qué muy mejor, buena ¿no? que sea la oferta, después no te vas a sentir tan contento. Ya. No te vas a sentir tan contento. Distinto es si tú la haces para vender y logras el objetivo. Ahora, en cualquiera de las dos formas, sí te recomiendo tener un directorio con gente, ojalá ajena al negocio, mantener, como te digo, los libros y todo muy bien ordenado, ser muy transparente, eh, llevar todo muy al día en los números, eh, y disfrutar Del camino, del ¿no? negocio, del camino, sí. Y luego hay un proceso siempre que es, bueno, primero es, oye, la escalabilidad, pero luego hay un proceso es, vendes la compañía y hay que fusionar dos compañías con culturas diferentes, con equipos diferentes. ¿Cómo fue ese proceso en el que tú acompañaste durante unos años a Sí, este tal? sí, porque yo al principio la primera vez vendí, pero me quedé con un porcentaje importante sin ser. Yo diría que fue un proceso de mucho aprendizaje porque
Me tocaron reuniones, directorios, visitas y cosas con gente de otro nivel, de muy buen nivel, eh, con fondos de inversión que ya se hablaban de otros números y de otros crecimientos y como te digo, de visiones muy distintas. Claro. Entonces yo creo que fue muy enriquecedor esa etapa, independiente que a veces te das cuenta que ellos van por un camino y a veces uno quería ir por otro camino, Claro. pero entendiendo que ellos son los que tenían la mayoría, obviamente que se va por el camino que ellos quieren y a veces eso te complica y te empieza a dificultar un poquitito. Pero sí se aprendió mucho, aprendí por lo menos mucho. Eh, y te das cuenta de que a veces que hay gente que piensa distinto a ti, que a veces tienen razón y que hay que aceptarlo. Entonces fue un mundo, como digo, de mucho aprendizaje. Eso nos ha pasado a nosotros como empresa. O sea, nosotros estamos participados por fondos de inversión desde hace varios años. Además, varios fondos de diferentes. Además, los fondos de inversión son agnósticos. O sea, invierten en cualquier modelo de negocio que les dé rentabilidad, ¿no? Porque están Sí, buscando utilidad para aquellos accionistas claro. Por que ganen ejemplo, fondos. una de las cosas, claro, los fondos de inversión entienden mucho de finanzas y del número, pero yo le Sí, digo, no están en la cancha. total. Entonces, de repente quieren hacer cambios, quieren hacer cosas, pero yo digo, pero ellos no están allá abajo con la gente, que es lo que uno estaba acostumbrado. Pero uno tiene que entender que también tiene que salirse de ahí y Y ponerse un mira, poco en la posición de ellos. Ahí es donde la pasión y la razón empiezan un poco a a estar en combatir. conflicto. A combatir, Pero sí, es muy sí. lindo, o sea, es No, mi parte consejo de... es ese, o sea, yo siempre Sí, la gente está como, no, no quiero tener fondos, son malos, tal. Todo lo contrario, para mí es una experiencia súper enriquecedora, o sea, me ha permitido tener una visión mucho más amplia, ordenar mucho la compañía, porque hay comités, consejos, sí, y hay que presentar cuentas, hay que ver desviaciones, presupuestos, analizar por dónde, por sí, qué, y explicarlo y que la gente lo entienda, y te permite salir un poco del árbol y ver el bosque, ¿no? Y esa sí, perfección, o sea, invito a que la gente, obviamente hay fondos más buenos, incluso las personas que están en los consejos de los fondos, a veces depende mucho de con quién estén, ¿no? Al final la empresa es mucho de personas, ¿no? Entonces, si sí. das con buenas personas, da igual que sea un fondo o un megafondo, yo creo que se aprende más que, como dicen algunos, se caga, ¿no? Sí. Entonces, para mí también ha sido una experiencia súper enriquecedora y nada. Ahora vamos a hablar un poco, y ya nos quedan 5 minutos, y gracias, mil Bueno, gracias no, Mauricio. encantado. Oye, ¿dónde te inspiras tú? Porque pues, has contado que en el 93, ¿no? Te inspiraste en Sí. Estados Unidos de que era un mercado más evolucionado, de que ya querías traerlo aquí. Pero ¿dónde te inspiras ahora y durante todo este tiempo para seguir sacando esas buenas ideas, esos buenos conceptos y que ellos, esta gente que está empezando, que también tenga esa fuente de inspiración? Uf. Yo creo que te tiene que gustar y tienes que tener pasión por lo que haces. Eso es lo primero. Em, lo segundo es viajar y ver lo que se está haciendo afuera, aprender mucho de eso eh, y ver lo que están haciendo en otras industrias. Lo mismo que hablamos un poco al principio. Em, ¿Alguna industria en concreto que te marque mucho? Alicia? o la hotelería, por ejemplo. Hotelería, restaurante, eh, automóviles de repente. Eh, pero yo diría que mirar un poquitito el deporte, otros deportes, en todo el mundo deportivo, hasta un sports bar de repente te puede dar una idea Total. importante. Entonces, mirar un poquitito y ver cuáles son las tendencias y ojalá llegar antes que los demás con las tendencias. Entonces, eh, leer mucho también lo que se está hablando de lo que quieres hacer, de lo que quieres crear, eh, y aprender también de lo que lo están haciendo bien. Sí, Yo creo total. que hay que Están ahí, ¿no? Si alguien aprender de monta un lo que lo gimnasio al están día, haciendo algo está bien. haciendo bien, ¿no? Alguien lo está haciendo bien. Y saber que uno siempre está cometiendo errores. Siempre está cometiendo errores. O sea, y tan bien no lo está haciendo. O sea, hay gente.
en la competencia o hay gente que no está contigo, es porque hay algo que puedes hacer mejor para poder tener esa gente. Entonces, ¿dónde podemos mejorar para esa gente traerla con nosotros? Muy pensando en el usuario, ¿no? Al final, en esos clientes y solucionar problemas. Mauricio, ¿algún podcast, libro que te haya marcado, algo que le quieras compartir aquí a nuestros oyentes? No, yo diría el que mencioné hace poco, se llama Good to Great, de Ajá, Jim Collins, que hace una mención de las grandes compañías en las que se diferencian o que han tenido un éxito mucho mayor al mercado, digamos, a la media del mercado, y cuáles son las características que comunes, ¿no? diferencian Que hay ahí. en esas compañías y que las demás no tienen. Y ahí es donde te digo, habla mucho de la parte del equipo, de tener a la gente correcta y lo que veníamos hablando un poco de todo, pero como para crear negocios y todo, me parece un libro que me marcó un poquito. Lo hice en realidad, no fue al principio ni cuando estaba partiendo, fue un poquito después, pero te diría que me cambió un poquitito el switch y la mentalidad. Qué bueno. Sí, Pues Mauricio, espero que la industria, todos esperamos que estés mucho tiempo aquí, removiendo los cimientos y volviendo a traer tendencias y ayudarnos a... Yo creo que la competencia y más gimnasios de formas diferentes ayudan a que crezcamos todos, a sí, que aprendamos todos unos de otros. Espero que sí. podamos disfrutarte muchos años. Gracias por No, volver a la pero industria. hoy día claramente uno ya está desde otro punto y en eso tengo que ser muy honesto. Yo no estoy ni en el día a día, ni en la operación, de repente traigo ideas y cosas así, pero yo creo que el único talento que uno tiene que buscar hoy en día es encontrar gente con talento. Que si uno lo pretende hacer uno, me va a ir Ya, pésimo, horrible. Así que yo creo que hoy día está en buscar gente con talento, más que nada. Sobre todo que vienen con otro espíritu, vienen con otra tecnología, vienen otra forma de otra pensar, ¿no? forma de pensar, otra forma de ser. Y con un desafío tremendo que tiene que ver con buscar personal que dure, que se apasione por el tema y que pueda darte los resultados que esperas. Yo creo que ahí tienen gente joven en general que está administrando hoy día estos negocios un desafío importante. Sí. ¿Listo? Os dejamos con ese desafío. Mauricio, muchas gracias. Ha sido un placer y nada. Gracias a ti, gracias a usted. Nos seguimos viendo siempre en Chile, en los viajes, en México, en Brasil, en Europa. Y la verdad es apasionante, a mí me Sí. encanta. Así que Gracias a ti por tu ganar tiempo. amigos es más importante a veces que ganar otras cosas. Muy bien, pues mucho éxito, Alite, y muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes.